La prehistoria es el periodo que abarca desde el surgimiento de los primeros homínidos hasta la aparición de la escritura. No dispone de documentos escritos, pero se sirve de la etnografía, que es la comparación entre las costumbres y las lenguas de los pueblos primitivos, de la arqueología, la excavación del subsuelo en busca de restos y de objetos de los antepasados, y más recientemente de la geología, a través del registro fósil y de las avanzadas técnicas del carbono 14, capaz de determinar con exactitud los restos con una antigüedad superior a 300.000 años. Y sobre todo la moderna genética, mediante el estudio del ADN y del genoma. Mediante estas técnicas la paleontología ha alcanzado resultados admirables. El paleolítico es una expresión que significa piedra antigua y abarca en sentido amplio desde los 3 millones de años a los 10.000 a.C. Para comprender al ser humano, sus grandezas y sus comportamientos atómicos, es importante tener en cuenta que este periodo ocupa nada menos que las 19/20 partes de la existencia humana en la Tierra. El Paleolítico se divide en 3 periodos. El inferior, de los 3 millones de años a los 200.000 a.C., en el que aparecen los primeros homínidos, el Australopiteco, el Homo habilis, el Homo ergaster, el Homo erectus y el Homo antecesor. En África se han hallado los primeros utensilios de piedra, que son hachas sin mango de lascas muy rudimentarias, en la llamada cultura achelense. Hace unos 2,5 millones de años, un cambio climático enfrió y secó la tierra. En África, grandes extensiones de selva se transformaron en praderas de hierbas altas, salpicadas de arbustos y matorral. La sabana. Los antepasados del gorila, el chimpancé y el orangután siguieron viviendo en la selva, pero el antepasado del hombre abandonó la selva para adaptarse a la pradera, y careciendo de ventaja evolutiva alguna, tuvo que adaptarse a caminar sobre 2 pies para otear entre las altas hierbas y lograr evitar a los predadores. A lo largo de esta enorme cantidad de tiempo, el paulatino desarrollo del cerebro y la creciente habilidad de las manos se combinaron en el homínido para fabricar y manejar herramientas, las primeras hachas, martillos y estacas usadas para golpear. La casi continua posición bípeda permitió al homínido servirse de las extremidades delanteras. La mano con la que antes se agarraba a las ramas de los árboles le servía ya en tierra para aferrar piedras y palos y convertirlos en herramientas. El Australopiteco hace 1,5 millones de años ya aprende a cazar, a tender trampas, a defenderse de sus depredadores, sale de su rincón africano y coloniza los nuevos territorios de Eurasia. Existen vestigios de que el Homo erectus, sobre el año 500.000 a.C., es decir, en plena época glacial, domesticó el fuego. Tal vez aprovechando alguna rama candente tras un incendio accidental, aprendió a mantenerlo y a conservarlo. El fuego servía no solo para calentarse y defenderse y cazar, sino para exterminar parásitos y bacterias, reduciendo el riesgo de enfermedades, y sobre todo para asar la carne y el pescado y convertir en comestibles algunos vegetales que no lo eran. El Paleolítico medio comprende del 200.000 a.C. al 500.000, al 50.000. Al empezar la última glaciación conocida, las técnicas de talla de piedra alcanzan una mayor perfección. Una cultura, la musteriense, alcanza una gran difusión y recorre el occidente de Europa, el norte de África y el occidente de Asia. Sus útiles típicos son la punta de lanza, que incorporada al extremo de un mástil o de un palo es ya un arma poderosa tanto para la caza como para la defensa. Y también la raedera, un útil muy abundante que sirve para el trabajo de las pieles y el de la madera. Pero lo más importante del mismo es que, representando su cultura, conocemos una especie humana extendida ya por todo el Mediterráneo, la raza neandertal. El hombre de Neandertal continúa siendo cazador, pescador y recolector, pero ya vive agrupado en hordas. Su forma de vida colectiva
y la adaptación funcional de la glotis, que ha descendido en la garganta hasta formar la laringe, hace que se le atribuyan los primeros rudimentos del lenguaje y, por tanto, la transmisión oral de los conocimientos y experiencias entre generaciones frente al mero progreso evolutivo del resto de las especies. Adaptado al clima frío de la última glaciación, vive en grutas y abrigos naturales, se pinta el cuerpo y posee creencias religiosas, pues hay vestigios de la práctica de enterramientos y ritos funerarios. La cuestión más debatida ha sido su desaparición, que fue atribuida a la irrupción en el Mediterráneo y en Europa de una nueva especie humana, la actual, el Homo sapiens, procedente de África. La elaboración del genoma de Neandertal, que se terminó en el año 2010, ha cambiado esta percepción. Recientemente la teoría de la extinción hacia el año 50.000 a.C. ha sido sustituida tras los estudios genéticos. Finalmente parece que sapiens y neandertales convivieron juntos, al menos en el norte de Europa y en Asia, e incluso mantuvieron relaciones sexuales esporádicas. Debido a esta hibridación entre ambas especies, aún conservamos parte de la huella que dejaron en nuestros genes. Los científicos calculan que entre un 2 y un 4% del ADN de un individuo es un legado de esta especie y que a nivel global se podrían conservar un 20% de genes neandertales, según un estudio publicado en el año 2014 en la revista Nature. Entre las características heredadas está un mayor grosor en la piel y el cabello, lo que le permitió al Homo sapiens vivir en zonas más frías y sobrevivir a la última glaciación, y un sistema inmune más fuerte pero a la vez más sensible. El Paleolítico superior, que comprende entre el 50.000 y el 10.000 a.C., abarca la existencia del Homo sapiens en su etapa preagrícola, es decir, cuando vivía de la cacería, recolección y pesca. Aquí predominaron las industrias líticas sucesivas en el tiempo: la auriñaciense, la solutrense y la magdaleniense, o de los cazadores de remos en el último periodo de frío mantenido en la glaciación. Su influjo llegó desde Asia a las comarcas de Norteamérica a través del estrecho de Bering y posteriormente a través del istmo de Panamá hasta Sudamérica. La capacidad intelectual de los hombres del Paleolítico superior se muestra en la poderosa creación del primer arte rupestre, con la creación de pinturas y dibujos en las paredes de cuevas y abrigos, y de escultura de estatuillas representando mujeres esteatopigias e ídolos de la fecundidad. Tras el solutrense, en el magdaleniense se llega al apogeo de la pintura rupestre con multitud de obras tan brillantes como los bisontes de Altamira y los toros de Lascaux, del grupo cántabro-aquitano. En los abrigos rocosos de la zona levantina española se da una variante de arte rupestre en la que las figuras son más pequeñas, monócromas y esquemáticas. Entre ellas abundan las figuras humanas, formando composiciones y escenas de cacería, de batallas o domésticas. Entre la era de los cazadores de renos y la de los agricultores, o sea, entre el Paleolítico superior y el Neolítico, se sitúa un periodo de transición que coincide en Europa con el término de la glaciación de Ulm. El clima se hace más benigno y los renos se migran hacia el norte, cediendo lugar a otros animales, ciervos, corzos, etc. Cronológicamente, el Mesolítico se extiende desde el 15.º milenio en Mesopotamia y en Egipto, hasta el cuarto en la Europa mediterránea y hasta el segundo en la Europa septentrional. Algunos prehistoriadores atribuyen al Mesolítico el arte rupestre del Levante español. Las pinturas de Ares, Valtorta y la Cueva Remigia, la de los abrigos de Albarracín y el Barranco Moreno de Vicor y las de Cogul, a diferencia de las pinturas del Paleolítico superior, que se esfuerzan por representar la realidad estática de los grandes animales, son dibujos lineales, simples en las formas y expresan el ritmo del movimiento. El animal no es el centro de su interés, es el hombre quien ocupa el lugar preferente de la escena. El hombre del Mesolítico vivía esencialmente de la caza y sus armas hechas de asta y de hueso eran numerosas y diversas. Tallaba el sílex y sentía verdadera predilección por los modelos muy pequeños, microlitos. Es la cultura de los microlitos. Este cazador vivía en poblados y cerca de él rondaba el perro que había sido ya domesticado.
Visitar una cueva del Paleolítico levantino constituye siempre una experiencia estimulante. Su ubicación privilegiada, fruto de una intuición de la que ahora carecemos, las rocas de los desfiladeros, el arroyo cercano, la vegetación, la tierra oscura y orgánica que pisamos al entrar, son muestras de una vida ancestral, corta e intensa, cuya dureza apenas nos atrevemos a imaginar. Me pregunto qué significado tienen estas pinturas rupestres. Muchas están en sitios inaccesibles de la cueva, apartadas de los lugares de habitación y de paso. Las pintaban con esfuerzo en posiciones incómodas, lejos del calor de la hoguera, con la sola luz de una antorcha en largas noches glaciales de la prehistoria. No me cabe duda de que en el origen de esos toros, de esos osos, mamús y caballos, hay una poderosa fuerza que trata por primera vez de abrirse paso, la fuerza de la espiritualidad del alma humana. Los grupos de cazadores atribuían poderes extraordinarios a los animales, convencidos de que los espíritus y las almas de los antepasados muertos se cobijaban en ellos y considerándolos, por tanto, antepasados del clan. El vínculo de consanguinidad de todos aquellos que necesitan el mismo tótem constituye la más antigua fraternidad humana.